Bueno, estamos a 22 de marzo de 2024 y atentado terrorista en Moscú. ¿Qué se sabe hasta el momento? Rusia RT, al menos 40 muertos y más de 100 heridos en el ataque terrorista en Moscú. Estados Unidos claramente desesperado para hacer esto. Testigos relatan el horror que se vive en el lugar del ataque terrorista. Primeras imágenes desde el lugar del tiroteo masivo en sala de conciertos de Moscú. Minuto a minuto, atentado terrorista en una gran sala de conciertos de Moscú. En vivo desde el lugar del mortal atentado. Graban los primeros momentos del ataque terrorista, reacciones mundiales ante el ataque terrorista. Maduro expresa sus condolencias por el ataque terrorista en Moscú, tragedia horrible. El alcalde de Moscú reacciona al tiroteo masivo en la sala de conciertos. Zaharova, un sangriento ataque terrorista se produce en Moscú. Ya lo anunciaba el gobierno, ¿verdad? Que estaban diciendo que ahora quería la OTAN con el anglo detrás, hacer un ataque terrorista Ucrania mediante. La Casa Blanca comenta el tiroteo en sala de conciertos de Moscú, que ejercicio de cinismo. Las fuerzas armadas del FDI persiguen y lanzan misiles contra de Israel, persiguen y lanzan misiles contra civiles en Gaza. Nevencia, el objetivo de la desmilitarización de Ucrania se ha cumplido. Un anciano se suicida en un parque tras ser desahuciado en España. Qué vergüenza. ¿Y por qué el hijo de la vicepresidenta de Ecuador está en prisión preventiva? El caso Novio, que remueve la política en España con estafas, bulos y amenazas, y que tapa otro caso también terrible, que es el Coldo, o sea que ambos dos patéticos. China con CGTN, inspección de Xi Jinping en Hunan, está en la provincia de Hunan, realizando varias cuestiones que son noticia de portada. Xi Jinping pide a Hunan escribir capítulo en la modernización de China. También realiza una visita de inspección a la ciudad de Changde, en la provincia de Hunan, y desarrollar nuevas fuerzas productivas de calidad hasta promover la innovación industrial. Es otra de las áreas que destaca Xi Jinping esta semana, y también inspecciona Changsha, en la provincia central china de Hunan. Las relaciones entre China y Australia no deberían retroceder. Venezuela, comunidades buscan soluciones ante escasez de recursos, promoción de encuentro con China, y Putin gana oficialmente las elecciones presidenciales en Rusia con casi un 87, perdón, con un 87,28% de los votos, y ONU aprueba primera resolución para regular la inteligencia artificial en el mundo. Irán con Hispan TV, bancos occidentales temen las secuelas de la confiscación de activos rusos. España pacta con Irlanda, Eslovenia y Malta para reconocer a Palestina. Más noticias: Rusia y China vetan proyecto de resolución de Estados Unidos sobre Gaza, sobre un alto el fuego inmediato que tenía trampa. Israel sigue sin frenos a su voraz política expansionista en Cisjordania. Más noticias: Hamás rechaza que Israel haya arrestado a comandantes de la resistencia. Eso no ha ocurrido. Vídeo de asesinato de civiles. ONU exige rendición de cuentas de Israel en la franja de Gaza. Irán, Netanyahu ha llegado al final de la línea en atolladero de Gaza. Más noticias, minuto a minuto, lo último sobre el atentado mortal en Moscú. Numerosísimas víctimas por tiroteo en sala de conciertos en Moscú. Turquía con TRT, ataque armado a una sala de conciertos en Moscú deja víctimas mortales, ataque terrorista. Palestina, la responsabilidad de detener la agresión de Israel recae en Estados Unidos. La historia nos juzgará a todos por lo que están soportando los niños de Gaza. La ONU ha declarado que en Siria hay 16,7 millones de personas que necesitan ayuda. Turquía es el segundo país que más ayuda entrega a Gaza. Los líderes de la Unión Europea piden pausa humanitaria inmediata en Gaza en medio de la agresión israelí. Estados Unidos señala que una gran operación militar israelí en Rafah sería un error. Qué ejercicio de cinismo el de Estados Unidos. Agencia árabe siria de noticias Sana, más de 100.000 muertos y heridos palestinos es el saldo de la brutal agresión israelí a Gaza en 168 días. Rusia y China vetan ambiguo proyecto de resolución estadounidense sobre Gaza. El Ramadán en Siria, mes de la unidad y del espíritu de ayuda a las familias. El ejército ruso lanzó masivos ataques de represalia contra el complejo militar industrial y la red energética de Ucrania, llegando hasta Kiev. Decenas de muertos palestinos en la persistente agresión de Israel contra Gaza. El Líbano con Al-Manar, en portada las siguientes noticias. El CENTCOM inquieto por la creciente alianza entre Irán, China y Rusia. Más noticias: responsable de Hezbollah se reunió con funcionarios emiratíes para abordar el tema de los presos libaneses. Rusia y China vetan el proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza, un espectáculo hipócrita, según Moscú. Narrativa israelí sobre los detenidos de Al-Shifa, imágenes incluidas debido a un error humano. Urgente, medios yemaníes, la agresión estadounidense británica tiene como objetivo el distrito de Al-Munira en la gobernación de Hodeidah.
con 5 ataques. Más noticias: Cisjordania, 7 soldados israelíes heridos. El tirador cae mártir después de 5 horas de enfrentamiento. Hezbolá ataca soldados, sitios y tanques israelíes cerca de la frontera con el Líbano. Más noticias: condenas a las repetidas agresiones israelíes contra Siria podrían conducir a una gran confrontación regional. Israel continúa con su genocidio en Gaza. Venezuela, con Telesur: atentado terrorista en un teatro de Moscú deja 40 muertos y más de 100 heridos. Minuto a minuto del asedio israelí contra la Franja de Gaza. Líderes mundiales condenan ataque terrorista en Moscú. Rusia avanza en Venezuela postulación de candidatos presidenciales. Dimensión Latina: 2 anecdotarios de inicio suman 32.070 palestinos asesinados durante asedio sionista a Gaza. Dictan prisión preventiva para hijo de vicepresidenta de Ecuador. Culmina cumbre plurinacional por el agua en Guatemala. Rusia reconoce hallarse en estado de guerra en conflicto ucraniano. Ataque suicida en un banco afgano deja al menos 23 muertos. Bolivia ultima detalles para realizar censo nacional y concluirá gira de trabajo por comunidades del Caribe colombiano. El medio de la isla: Cuba debate en portada a Fidel en el primer desfile del pueblo cubano. Hay que mantener la nación unida. Desde la presidencia, nuevo espacio de comunicación con Díaz-Canel. ¿Decidirán los votantes o la inteligencia artificial? Más noticias dentro del medio. Evalúa Díaz-Canel prioridades de trabajo en Cauto Cristo Gramma. Fidel en el primer desfile del pueblo cubano: hay que mantener a la nación unida. Ya lo habíamos dicho. Maratonista cubana anunció su regreso para venidero ciclo olímpico. Reportan al menos 40 muertos y más de 100 heridos como por tiroteo en la sala de conciertos en Moscú. Presidente del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos habló sobre almacenamiento y memoria digital en Informática 2024. Concluye visita del viceprimer ministro Cabrisas Ruiz a Moscú. Hoy en la mesa redonda aniversario 65 del ICAIC. Aumentan amenazas y decretos en Argentina antes del Día de la Memoria. Comonat ofrece amplia cartera de servicios especializados en construcción civil, montajes y mantenimiento. Informan sobre plan para el retorno seguro de cubanos varados en Haití. Isla 360, rapidez y seguridad para que sus compras lleguen a casa. Sigimas, un gestor de la ciencia y la innovación para las empresas. Judo, cubanos caen en octavos de final en el inicio del Grand Slam de Tbilisi. Nicaragua, con el digital el 19, Nicaragua condena, rechaza y repudia tragedia terrorista en una sala de conciertos de Moscú. Nicaragua diseña lista para celebrar su pasarela de verano en Masachapa. Sabores y aventuras de Occidente: descubre el encanto de León y Chinandega este verano de amor 2024. Nicaragua desarrolla primer ejercicio nacional de prevención para proteger la vida. 23 Campeonato Centroamericano y del Caribe de Karate Do se desarrolla con éxito en Nicaragua. MEFCA fortalece mecanismos de exportación para pequeños y medianos productores. Más noticias: Policía Nacional, Intrama y alcaldías continúan en el ordenamiento seguro de las caponeras. En deportes, servidores públicos protagonizan campeonato de fútbol sala. Gran número de víctimas en tiroteo en una sala de conciertos en Moscú. Registran buena salida de cosecha de producción nacional de hortalizas en Nicaragua. Imagen destacada de la semana es la espectacular pasarela Verano Occidente 2024 desde el centro turístico Paso Caballo. Desarrollan megaferia de salud de neurocirugía en Chinandega. Rusia, Unión Europea, contra ley y contra lógica. La economía china avanza firmemente hacia adelante y crea nuevas oportunidades de desarrollo. Visión de 2 sesiones: fuerte y creciente economía china. Rusia, el triunfo de Putin. República Árabe Saharaui Democrática, con el Confidencial Saharaui, la abogada general de la Unión Europea: los tomates y melones del Sáhara Occidental deben incluir en su etiquetado una mención del país de origen. Sánchez anuncia que España, Irlanda, Malta y Eslovenia se comprometen a reconocer el Estado palestino. Marruecos presa de su propia trampa en el Sáhara Occidental. Por primera vez, Francia reconoce haber participado en la guerra del Sáhara Occidental en apoyo de Marruecos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, comunicado oficial del Frente Polisario. La abogada general de la Unión Europea: los tomates y melones, ya lo hemos dicho, deben de incluir del Sáhara el país de origen. La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce que el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos es ilegal y pide su anulación. Unión Europea-Sáhara Occidental: el Frente Polisario espera una sentencia favorable el 21 de marzo de 2024. Información no tendrás, solo deportes verás. Algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y esto no ha hecho más que empezar. Información no tendrás.
Bueno, el 22 de marzo de 2024 analizamos la noticia portada del medio más visto por los palestinos y más censurado por los sionazis y nazis, Al Mayadem. Y la portada se la dedican, curiosamente, a Moscú y a Rusia. ¿Por qué? Porque reportan muertos y heridos en atentado terrorista en Moscú. La vocera de la Cancillería rusa, María Zaharova, calificó lo sucedido como un sangriento atentado terrorista. Más de 40 muertos y 100 heridos, de momento. Entonces, el presidente, por supuesto, fue informado y es que acaba de ser elegido presidente. Mientras tanto, 5 días de asedio israelí al hospital Al-Shifa en Gaza, matando y quemando bebés, y misión de la ONU condena a Venezuela y calla ante el genocidio de Gaza. O sea, terrorífico todo. Está el anglo desatado. Eso es lo que hay que decir. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema del terrorismo? Pues que ha atacado Kiev, Moscú, y que ya ha ganado, ya le queda Odessa, que le queda nada, y que ya ha ganado completamente el acceso al Mar Negro total, y por tanto se acabó el canal de Suez si no quieren tragar y pactar con el otro lado, con Rusia, China e Irán, porque el Mar Rojo y el Mar Negro lo aíslan y de nada sirve España ahí en medio para el Atlántico. Y además en Tanzania se están batiendo el cobre por el mismo, por el puerto, por lo mismo, para intentar controlar el Índico, y es todo un problema de que hay una crisis económica brutal, que va a caer Estados Unidos arrolladoramente y el anglo ya ha caído, y que están con sus intentos de golpes de Estado blandos, duros, revolución de colores, doctrina Kirkpatrick a lo loco, a lo loco, a lo loco, intervencionismo, injerencismo y si no terrorismo. Y esto es lo que estamos viendo. Esto es lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Israel no puede con la resistencia palestina asesinar en crimen de guerra y lesa humanidad civiles palestinos inocentes y niños. ¿Eh? Que el otro ente terrorista anglo, Ucrania, no puede con Moscú, porque claro, es que no puede con Rusia, es que es imposible, es que no podía, es que esto ha sido todo para lavado de capitales. Y ahora le vienen un montón de problemas. Intentar en el Báltico liarla para ir a la guerra del Ártico, que es donde está la ruta de la seda del otro lado, nueva, del norte, que no van a poder, y ponernos hiperinflación y muertes por todos lados para tapar lo que está pasando en Estados Unidos y en Inglaterra. Eso es todo lo que está sucediendo. Es horrible. Terrorismo, porque no han ganado, porque han perdido. Tienen que pactar. Nos van a meter una bomba. Yo vivo en Chicago, y aquí nos van a meter un misil hipersónico de este, y nos va a pasar de todo, ¿eh? Porque es que eso es lo siguiente, que es que acaban de atacar Moscú, ¿eh? Ahora van a atacar Estados Unidos, obviamente. Entonces, estamos, de momento nosotros no podemos respirar, no podemos beber. El caso nuestro es muy especial en Chicago, desde una nube tóxica que nunca se fue, hasta que ya en los edificios están intentando admitir a mucha gente que se drogue para que nos tengan a todos al cáncer de pulmón cercanos y todos drogados, ¿eh? El agua no se puede beber y hay que pedirla, hay que tener unos filtros especiales y unas máquinas especiales de ionización, que yo la tengo, para respirar unos purificadores que no sirven. Fijaros la voz que tengo. O sea, así estamos en Chicago. Una hiperinflación increíble, una basura por todos lados y un problema de habitabilidad tremendo. Entonces, están ocurriendo muchísimas cosas a mucha velocidad en esa tercera guerra mundial, que no quieren decir que es oficial, pero que estamos padeciendo el ciudadano día a día. Entonces, por favor, vamos a demostrar al ciudadano la fuerza con el caso del Congo y de Haití y de Palestina. Viva Palestina libre, del agua al agua, boicot, 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 desobediencia civil, acciones en redes, acciones en la calle, huelga general indefinida, tumbemos nuestros gobiernos genocidas, ¿m? Y no normalicéis la barbarie. Estamos en guerra y nos están matando. A por ellos. La Carmen López te lo cuenta. Información no